Tal como les venía diciendo, es un enorme gusto saludar a todas las personas que se encuentran en tiempo real con nosotros. Quienes posteriormente lo estarán observando también sean bienvenidos. Recuérdenme de manera muy rápida qué fue lo último que vimos. Había un trabajo más bien sencillo, pero interesante porque nos ayuda a ajustar y afinar detalles sobre el último tema que vimos. Allí hay unas competencias muy importantes, algunos desarrollos cognitivos que nos van a ayudar en pos de esa búsqueda del pensamiento crítico y el pensamiento lógico. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Quién me puede recordar? ¿Y qué ejercicio salió de allí? Pues, profe, fue como la verdad probabilística. Perfecto. Vimos los dos últimos criterios de verdad que nos faltaba, la probabilística y la... Coherentista. Muy bien. Y de esas hay una pues que es muy interesante como para ponerlo a pensar, a reflexionar a uno en torno a lo que es el tipo de verdad que se utiliza en ciencia, que son unos ejercicios en torno a la verdad probabilística. En ellos debíamos definir si algo era absolutamente necesario, tenía que pasar. ¿Cómo se llama cuando una afirmación es absolutamente necesaria? Taulógica. Sí, Tautología. perfecto. Tautología. Es tan evidente que es casi que una tontología, ¿no es cierto? La tautología, es algo evidente. Y esta tautología también tiene la versión contraria de ella, la que es absolutamente imposible que ocurra, que con solo mencionarla ya es una imposibilidad. ¿Cómo se llama esa? Contradictoria. Contradictoria. Correcto. La más radical la llamamos contradicción en los términos, es una contradicción absoluta, ¿no es cierto? Que solo mencionar los términos ya implica una contradicción. Perfecto. Bien. Vamos entonces a iniciar con los ejercicios. Creo que hay latencia, me dicen estudiantes que tienen ellos latencia y según veo, creo que yo también tengo algo de latencia hoy. Lo siento mucho, espero que se solucione en la medida en la que vayamos en la sesión. Me parece que ya está bien. Me pareció que tuve unos instantes de latencia, pero creo que ya está bien. Ustedes me irán confirmando y me irán diciendo, y si en algún momento no se ve o no se escucha, me lo mencionan. ¿Listo? Bien, entonces comencemos con los ejercicios que estábamos compartiendo. Los ejercicios nos decían, vamos a mencionar cuál de estas es, y la primera parte era volverlos numéricos, o sea, tratemos de volver numérico y saber si en verdad esto tiene que pasar, quizás pase y en qué nivel pueda pasar. Si nosotros tuviéramos una tablita, sería más o menos como esta, ¿no es cierto? Una tablita que nos pudiera mostrar. Ya se las comparto. Sería aproximadamente así. Permítanme que no me está cargando bien. Ahora sí, esta. Ya la están viendo, ¿no es cierto, chicos? ¿Me confirman? Sí, profe. Si tuviéramos una tabla hasta el mundo de lo contingente, entonces dentro del mundo de lo contingente tenemos cosas que son posibles, dentro de lo posible lo absolutamente increíble, lo que aunque sea débil ya pasa a ser creíble y ya llegamos al punto de lo probable, que tiene también diversos grados. Verosímil, probabilísimo, cuando sí es fuerte pues los indicios que tenemos, y cierto o tautológico. Esta es una tabla, ustedes lo encuentran en la página 67 del PDF, en el libro está en la 69, y ya pasamos, para los que me imagino que han estado leyendo, profundizando un poco, y ya pasamos a los ejercicios. Voy a compartir los ejercicios y los miramos. El primero de ellos lo habíamos realizado en común en la sesión. Entre todos lo hicimos, era como para practicar y para calentar un poco motores. Entonces nos decía, consideremos las 6 caras de un dado. En el lanzamiento determinemos si la frase que mencionamos es posible, contradictoria, o si la frase que mencionamos es tautológica. Entonces, saldrá el número 6. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, esa ya la habíamos mencionado. Recordemos rápidamente, cualquiera que me diga solo como para recordar, saldrá el número 6. ¿Qué implicación tendrá eso? Era posibilidad y era 16,16%.
Sí, el 16, 6, 6, 6, 6, 6, y por allá en algún momento va a tener un 7. Perfecto. El 16%. ¿Esto sería una posibilidad muy verosímil o qué tipo de posibilidad sería? Sería muy baja, muy débil. Débil. Perfecto. Por eso, por poner un ejemplo cualquiera, las personas juegan parqués, es una posibilidad de entre 6 que puedan salir. Y si esperan sacar en los dos dados, pues la posibilidad comienza a complejizarse. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Perfecto. Vamos con el otro. El dado mostrará un número entre 1 y 6. ¿Quién me lo quiere decir? Pues yo puse tautología porque Ajá. es obvio que tiene que salir unos números. Es absolutamente necesario, no hay más opciones, ¿no es cierto? Tiene que salir un número que esté entre el 1 y el 6, un número comprendido entre el 1 y el 6, incluyéndolos, ¿no es cierto? Tiene que ser absolutamente necesario, no hay otra opción. Los dados no caen de canto, o no sería de 8 o de 10, dado que es un dado de 6 caras. Perfecto. Vamos con el número 3 y ya me contesta otra persona. El dado mostrará el 7. ¿Quién me quiere contar esa cómo la resolvió? El dado mostrará el 7. Es contradictoria. ¿Por qué contradictoria, Alejandra? ¿Nos quieres explicar? Sí, profe, pues no es probable, o bueno, sí, es imposible porque lógicamente el dado solo tiene 6 lados y de cada lado pues solo muestra una secuencia de 1 hasta 6. Perfecto. Es imposible que salga el 7. Perfecto, entonces su valor es igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Quién fue la dama que me había estado mencionando antes las cosas, antes de Alejandra, que me participó 2 veces muy bien? Yo, Paula Andrea Zuluaga. Gracias, pero sino que cuando he compartido algo, pues no puedo ver y a veces no se ve fácilmente quién había hablado. Me gusta que me mencionen quién es. Muchas gracias. El siguiente dice, el dado saldrá un número entre 1 y 4. ¿Cómo ven esa? ¿Quién me quiere contar? Un dado, un número entre 1 y 4. Otra persona que nos quiere compartir. Probablemente. ¿Lo es probable? ¿Te parece que es probable? ¿Cuál sería el valor? ¿Qué valor tendría eso? 6 de 4. 4 de 6. 4 de 6. 4 de 6, perdón. 4 de 6. ¿Y eso equivaldría a cuánto? Más o menos numéricamente. 66%. 66%. Entonces estamos hablando o de un probable, pero un probable de un valor no tan elevado, ¿no es cierto? O de un posible de un valor muy elevado. Es decir, estaríamos hablando, dependiendo de la escala, de un posible creíble de altísimo nivel o de un probable verosímil de un nivel apenas inicial, ¿no es cierto? Pero ya se empieza a acercar a lo probable, depende de la escala que manejemos. Si la escala nos dice que lo probable solo comienza en el 75, pues entonces sería un creíble, un posible creíble, pero ya de un nivel muy alto, ¿no es cierto? O si la escala que manejamos es, digamos, desde el 60 que comienza lo probable, sería un probable verosímil, pero no de muy alto valor. Eso depende de la escala que estemos manejando, pero sí, pues todos coincidimos en que hacer un 66 es un valor relativamente alto, ¿no es cierto? Es un valor, una probabilidad de verdad relativamente alta. Si yo fuera a apostar en el primero o en el cuarto, pues tendría muchas más opciones en el cuarto. Va uno casi que ganando de inmediato, ¿no es cierto? Queda claro hasta ahí, facilísimo, ¿no? Sí, profe. Perfecto, la siguiente. El dado caer a par. ¿Cómo ven esa? El dado caer a par. Posiblemente. Posible Profe, con un contradictoria. valor, Contradictoria. Permítame un segundo. ¿Posible con un valor de cuánto? ¿Quién fue el que me dijo? Yo. ¿Quién es Haider. yo? Haider, ya te vi. Haider, ¿cuánto? De 50-50 sería. Gracias. Y la dama que me dice contradictorio, ¿sería un valor de 0 entonces? Profe, pues yo no sé, pues no sé si estoy entendiendo mal, pero por Claro. lo de la coherencia dice un dado, no 2 dados. Entonces, ¿cómo va a caer par si solo se tira uno? Pues, Pero se refiere a un No, número porque par. 2, 4, Sí. va a salir, un número exactamente, va a salir un número par. Sería contradictorio si no existieran los pares en el dado, pero el dado sí está marcado del 1 al 6, tiene varios pares, 2, 4 y 6. Y el número exacto sería el que nos estaba diciendo Haider, como la mitad
son pares y la mitad son impares, por lo tanto el valor al que tendría que llegar es 50-50. Bien. Para que salga par sería la mitad de las posibilidades. O sea que sería posible justo en la mitad. Si fuera este contra el primero, preferiría, si es posible, apostar a esta, ¿no es cierto? Si tuviéramos una ganancia parecida, preferiría seguir apostándole a esta. No les estoy dando clases de apuestas, no, ni mucho menos. Simplemente que hay que analizar y ponerle un poco de lógica a todas las circunstancias. Entonces, hablando de probabilidades, es interesante. Listo. Vamos al otro. ¿Qué me dice el siguiente? Yo. Dale, Jaime. Digo que es probabilidad. Pero, Ya ¿cómo se, qué dice? ¿Qué dice? Léenoslo. Dice, ¿cómo hace 100 tiradas que no sale el 6? En la próxima sí saldrá el 6. Como hace 100 tiradas que no sale el 6, a la próxima saldrá. Ese es muy interesante, porque este es el principio que rige a muchos apostadores en la vida real. Si ustedes tienen abuelos, papás, quizás alguno de ustedes sea apostador compulsivo y le guste todas las semanas apostarle, usualmente lo hacen las personas que realizan un tipo de lotería que se llama chance. Es muy frecuente la lógica de esta proposición. Hace 100 tiradas que no resulta el número 6, creo que es. Por lo tanto, Sí. ahora sí saldrá el 6. Nos dice Haider que es probable. ¿Con qué valor le pusiste probable, Haider? ¿O no tienes un número exacto? ¿Solo te parece que es como más bien probable? Pues yo le pondría un valor así, le calculé de 50-50 voy ahí. Dese cuenta, entonces es posible. ¿Quién tiene otro valor que me quiera contar? Cualquier otra persona. Yo puse 33,33. ¿Quién me está dando? Michelle. ¿Por qué le pusiste 33, Michelle? Porque son dos valores y cada uno vale como 16 como algo de los 6. ¿Por qué le pusiste dos valores? ¿Qué? Porque hace Porque siempre... está diciendo si saca el 5 o el 6. Ah, ya, no. Es que estamos en el 7. No sé por qué pasamos al 7. Ahora vemos el 6. Ahora vemos el 6, pero no te preocupes, tienes toda la razón, es que nos comimos el 6, ahora lo hacemos, pero sigamos en el 7, nos están diciendo, hace 100 tiradas que nos sale el 6, en la próxima saldrá el 6. ¿Tú qué dices de ese, Michelle? Ay, profe, yo la verdad esa casi no la entendí. Esa no la entendiste, listo, perfecto, está muy bien. ¿Quién me habla? Paula. Paula. Dale, Paula, ¿tú qué dices? Yo puse 16.6%, porque es la misma probabilidad que, digamos, a que saldría el 6. Es la misma probabilidad del 1. Miren que aquí hay un detalle muy interesante. Gracias, Paula, excelente. El apostador promedio considera una cosa distinta. Hace 100 tiradas que no sale el 6, por lo tanto, si ahora apuesto al 6, tengo todas las posibilidades de salir. Pero el 6, cada vez que uno lanza, siempre, así haya tirado 1, 2, 10 o 1000 veces, tiene las mismas posibilidades de salir. Esto es un sexto. Entonces hay personas que tienen un número de la suerte y le tiran siempre el mismo número. Hace 50 años que no sale, ya estoy calientico, ya me salió, pero al revés. Estoy cerquitica de ganar, ya me le gané lo que ellos llaman, no sé, creo que la pata o no sé qué, está en desorden, ya me lo gané, estoy a punto de sacarlo, ya está calientico, estoy que lo saco. Y creen que como hace mucho tiempo no sale, están más próximos a sacarlo. Pero cada vez para sacar un número entre 6 siempre es un sexto. Ahora, si es un número entre 1000 o 3 entre 10,000 o 6 entre 100,000, siempre la posibilidad va a ser la misma. Por ejemplo, si es 1 entre 100,000 o son 6 números entre 100,000 y hay que hacer la permutación, hay que jugar con la permutación y podría haber miles y miles y miles de posibilidades. Y cada vez que se lanza, sin importar si ha salido mucho o poco, podría salir 2 veces seguidas. Sin importar si ha salido mucho o poco, siempre tienen la misma posibilidad de que ocurra. Una entre las miles de posibilidades que tenga dependiendo del número de valores de la lotería. En ese orden de ideas, la persona que cree que ya está calientico el número, que está como el pan en el orden que va a salir, porque hace 50 años que no sale, ¿está pensando lógicamente o no está pensando lógicamente? No está pensando lógicamente. Emocionalmente. Siempre tiene una entre las millones de posibilidades que habían inicialmente. Siempre es el mismo valor. En este caso,
puede que le salga 5 veces seguidas el 6, pero puede que en 1000 tiradas no le salga. Entonces no es porque lo haya tirado 1, 10 o 100 que sea necesario que ya vaya a salir. Siempre tendrá un sexto de posibilidades. Este fue muy chévere porque pasa mucho en la vida real. Yo creo que varios de ustedes han visto casos semejantes, han escuchado situaciones parecidas y ocurren en realidad. Bien, vamos con el siguiente y ahora sí, léenoslo, Michelle, que tú lo habías leído de que seguía verdaderamente el sexto y dinos qué es lo que opinas. Pues dice que caerá el 5 o el 6. Pues yo puse una posibilidad del 33,33%, porque son dos valores de 6, o sea, no sé si me hago entender. Sí, esto es, tienes toda la razón, esto es, tiene dos valores de 6, 2 sextos, 33, 33. Aún así, si tuviéramos la misma posibilidad con el primero, caer a un sexto o hace 1000 tiradas que no cae el 6 y voy a volver a tirar el 6 porque va a salir, si tuviéramos una posibilidad de apostar con condiciones parecidas, este seguiría siendo ventajoso. ¿Era ventajoso el de 4? Sí. ¿El de 4 de 2? Sí. ¿Era ventajoso el de 3? Sí. Y sigue siendo ventajoso este de 2 sobre el que es una sola posibilidad. El siguiente, no saldrá el 6. Cuéntame cómo ven ese. Pero yo creo que es probable. ¿Con cuánto valor le pusiste probable? ¿Quién me habló, Juan José? ¿No es cierto? Sí. ¿Con cuánto valor le pusiste probable? Pues yo creo que 5 sobre 6 y me dio 83%. 83, 5 sobre 6, un valor alto. ¿Están de acuerdo o alguien está en desacuerdo? Sí, profe, yo también. 50-50. Perfecto, estamos de acuerdo. Es un valor probable, es muy alto dentro de lo que nos permite, como son solamente el rango de 6 posibilidades, es un rango altísimo para tener solo 6 posibilidades, ¿no es cierto? Uno preferiría que fuera más, pero en el rango de las 6 posibilidades, ese es el más alto, excepto el de caer a un número de 1 a 6, que ese es necesario. Este es el más alto de los que hemos manejado hasta ahora, el probable más alto que pueda existir, aparte del que se hagan todos. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente. El siguiente nos dice, con los 2 dados sale cena. ¿Qué mencionan al respecto? Contradictorio, profe. ¿Quién lo dice? Wilmer. ¿Por qué contradictorio, querido Wilmer? Pues porque no se sabe a ciencia cierta si saldrá los dados, si saldrá la cena con algún dado. O sea, pues no tengo la probabilidad de saber si sí o no, porque solo me están dando los datos del dado. Estoy hablando numéricamente. Recordemos un detalle. No, pues supongo que todos estamos partiendo de la misma base, ¿no es cierto? Pero recordemos un detalle. Dentro de las personas que apuestan o que juegan parqueas, ese tipo de cosas, sacar 2 veces 6 lo llaman cena, ¿sí? O sea, es, para que nos... Entonces hay que cambiar. Para que nos quede claro, ¿no es cierto? Porque de pronto puede que no se entienda a qué se refiere, no obvio, ¿no es cierto? ¿Cómo va a salir una cena? Eso es con la pirinola que denominan sale todo, pues sale, pon todo, quita todo, de pronto habrá una que dice ganaste una cena, pero no, pero en este caso no, se refiere a que al tirar 2 dados salga 6 en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Para que nos quede claro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién me quiere contar? ¿Qué posibilidades habría? La misma, profe, 0,16, porque en una tirada solo hay una posibilidad que salga 6 en 16% y pues en la otra tirada también va a tener una posibilidad del 16%. ¿Están de acuerdo con Wilmer? Chicos, ¿qué pasó? Profe, yo coloqué 1 sobre 12. 1 sobre 12, perfecto, perfecto. O sea, ¿cuánto daría? 8.33. Claro. Entonces, lo primero es, habrá personas que dirán, es imposible porque nos había dicho que una tirada, y de pronto me siendo un dado. Listo. Si somos muy rigurosos, podríamos decir, listo, no es posible porque pues es un solo dado. Pero bueno, yo considero que podríamos pensar que es una tirada y que una tirada podríamos tener eventualmente 2 dados. Si vamos a la parte numérica, ya se vuelve la mitad de posibilidades de las que teníamos antes, porque ya no es un dado, sino 2. Entonces se vuelve la mitad, ya no es 0,16, sino que estamos hablando de 0
0,08. No es 0,8 porque sería más, sino 0,083333, menos de 0,1. Si fuera 0,8 sería mucho más alto. Es menos de 0,1. Es decir, la otra era un 16%, este es un 8.333333%. Más pequeña la posibilidad de que ocurra. ¿Sí queda claro? A mí sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces esa era todavía más difícil que ocurriera. Muy bien. Vamos con las siguientes. Estas eran numéricas. En las siguientes ya son más bien argumentativas. Entonces analicemos el caso en las que son argumentativas. Carlos ganará la carrera, pues le faltan 3 metros. Disculpen, y el segundo está 50 metros atrás. Cuéntenme esta, ¿cómo la ven? Dale, Santiago, dale, tú no has participado, me gustaría que hables. Bien, puedes abrir el micrófono y nos cuentas. Yo pienso que sería muy probable, porque digamos, las posibilidades de que el segundo que está a 50 metros, faltando 3 metros, lo rebase, serían muy pocas. Entonces, por ende, el ganador sería Carlos. Perfecto. Es decir, si nosotros estuviéramos en un mundo nada más matemático, si esto fuera un problema de física, esto sería necesario. Sería necesario, y seamos un poco coherentes, incluso pensemos en que le dio un paro cardíaco fulminante. Nada más con el impulso que iba, es probable que llegue. Es que está a 3 metros, ¿no es cierto? Si le dio un paro cardíaco fulminante, así se fracturara una pierna, está a 3 metros. O sea, en un problema matemático debería ganar. No habría forma, incluso pues si le paro cardíaco, nada más con el impulso con el que va, así se callara, el impulso lo haría rodar 3 metros, el otro está a 50. O sea, está sobrado. Matemáticamente, en un mundo físico, debería ser tautológico. En un mundo como en el que vivimos es probabilísimo, porque hay situaciones que pueden salirse de control. Por ejemplo, pensemos que haya un francotirador que le dispara en sentido contrario y que por el calibre de la bala lo haga ir para atrás. Pensemos en que tuvo una amenaza, en que apostó contra sí mismo y que va a parar justo antes de llegar para que gane otro. Bueno, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, podría haber una posibilidad muy pequeña de que no llegara de primero, pero en condiciones ideales eso debería ser casi que tautológico. Así que en el mundo real, en nuestro mundo en el que estamos, eso sería probabilísimo. Eso es probabilísimo que ocurra, pero con un nivel muy elevado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a la siguiente. Mañana saldrá el sol como todos los días. Yo quiero hablar sobre esa, profe. Cuéntanos. Yo coloqué contradicción. Resulta que yo, estudiando en el preuniversitario, vi esta misma frase y pues querías compartirles el porqué. Resulta que el sol no sale. El sol nunca ha salido. La Tierra es la que gira. Es una falacia de verdad a medias. Se podría decir de esa forma. Muchísimas gracias. El efecto, señor. No, dale, pensé que decir raro. El efecto de la rotación provoca el amanecer y el atardecer. La rotación de la Tierra. Perfecto. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando en un lenguaje científico riguroso y estricto, ¿no es cierto? En un lenguaje absolutamente científico, en un lenguaje absolutamente riguroso, esto sería imposible porque pues, el sol nunca ha salido en un lenguaje científico. Ahora, vamos a hablar en el lenguaje común, porque esto es una frase de lenguaje común, es una frase que viene, es una frase medieval, incluso es una frase, todavía utilizamos el lenguaje medieval, como si el sol saliera. Es más, es una frase antigua porque es una frase aristotélica. Antes de Aristóteles ya los pitagóricos sabían que la Tierra era la que giraba en torno al Sol, particularmente Aristarco de Samos. Pero después de Aristóteles se impuso la idea de que la Tierra era el eje. En el lenguaje ordinario esto no es estricto sensu fallace, en el lenguaje ordinario, ¿sí? Miren que en el lenguaje ordinario, por ejemplo, se dan muchos permisos. Nosotros sabemos que uno no puede utilizar una doble negación, porque si yo utilizo una doble negación en un sentido riguroso, ¿qué significa?
¿Qué me vas a decir, Luisa? Cuéntame. Profe, yo quería preguntar algo acerca de una palabra o una frase que se ha venido mencionando pues desde los videos anteriores, y esta, pues ya que hablamos de que dos negaciones no se pueden decir una negación, una afirmación sí, como no cierto. Explícame, por ejemplo. Dame un ejemplo cualquiera. Profe, pues el ejemplo que tengo pues sería de su merced, que a lo largo de la clase dice no cierto. Entonces, nosotros para responder o preguntar podemos utilizar eso con la intención de que haya incógnita. O sea, sí, lo que yo les estoy diciendo es nada más una forma de comprobar que el discurso está llegando, ¿no es cierto? Entonces esto es solamente un tipo de función del lenguaje que sirve para corroborar si el lenguaje está funcionando. La pregunta puede ser difícil, como tú lo estás planteando, podría encerrar una contradicción y que uno no sabe cómo responder, si sí o si no. Muy interesante lo que me estás diciendo. Son Sí, ese profe. tipo de Yo frases. lo digo porque es que en algún momento de mi vida a mí me corrigieron porque yo decía, por ejemplo, si se me perdía alguna cosa, yo decía como, tía, ¿usted no ha visto tal cosa? Entonces ella me respondía, bien dicho, no he visto nada, porque usted me está preguntando es que si no he visto. Eso Claro, era. claro. Son los permisos que nos regala el lenguaje común, que no es preciso, no es nada preciso. La respuesta que está dándote tu tía es la respuesta rigurosa. Entonces, la respuesta que te da tu tía, yo te digo, no es cierto tal cosa, sí, no es cierto, tienes toda la razón. Esa es la respuesta rigurosa. Lo mismo que una doble negación significa una afirmación. O sea, si nosotros vamos a estar trabajando en un sentido riguroso del lenguaje, debería ser muy estricto. Entonces, cuando hablamos nosotros que el sol saldrá mañana, tendría que ser de manera necesaria falsa, porque no sale, ni saldrá mañana ni nunca ha salido. Si dijéramos, no es cierto que tal cosa, responderíamos, no es cierto. O es cierto que ha pasado tal cosa. Bueno, si hacemos una doble negación, estaríamos afirmando. Pero el lenguaje común nos permite muchas concesiones. ¿Cuál tipo de concesiones? Concesiones como esta. Cuando llega una doble negación en español, el lenguaje común es permitido. Hay personas que llegan a algo que se convierte también incluso se convierte en un vicio del lenguaje, que es la ultracorrección, y le dicen a la persona, no puedes decir una caja de fósforos, porque la caja no está hecha de fósforos. No, sí se puede decir, y no solo por el lenguaje común, es porque es una metonimia de contenido por continente y es absolutamente necesario. Es artificioso e incluso incorrecto decir una caja con fósforos o hecha de fósforos o un vaso con agua. No, es correcto decir un vaso de agua porque es una metonimia de contenido por continente. Entonces es el lenguaje común. En español yo puedo hacer una doble negación en lenguaje común. Así que de cualquiera de las dos formas que tú me respondas a la pregunta que yo estoy haciendo, tú me puedes decir, sí, sí hemos entendido, o es cierto lo que usted dice, profe, no hemos entendido. En ese orden de ideas, son concesiones que nos permiten el sentido común, el lenguaje coloquial. Así que, para decirlo de una manera más precisa todavía, esa frase se entiende en el sentido común. Hay que decir un detalle, hay personas que también lo llevan a otro caso y dicen, no, es que como ha hecho unos días nublados, entonces no va a salir el sol. No, está hablando del fenómeno que la Tierra da una vuelta sobre su propio eje y 24 horas después va a volver a estar en un punto en el cual estuvo el día anterior. Y el momento en el que fue de día será de día, aunque se vea o no se vea el sol. Ahora es la Tierra la que da la vuelta sobre su propio eje, no es el Sol, claro, es impreciso decirlo, en lenguaje científico es contradictorio, pero en lenguaje común eso es casi que necesario, el lenguaje común. Y vamos a hablar del lenguaje común, porque ya nos lo dijo Darlan en lenguaje científico. En un lenguaje científico es impreciso, es falaz y es incorrecto. Pero el lenguaje común, que es el que utilizamos nosotros, analicémoslo. ¿Es posible, es contradictorio o es necesario? Mañana saldrá el sol como todos los días, el lenguaje común. Necesario. Necesario, claro. El lenguaje común y en términos humanos es necesario. En términos humanos, porque nuestros términos son absolutamente limitados. En términos cósmicos, es probabilísimo, porque va a haber un día en el cual ese mañana ya no sirva.
Mañana saldrá el sol como todos los días, va a llegar un día en el cual el sol llegue a su máximo apogeo, crezca lo que más pueda, seguramente devorará a Venus, podrá devorar a Mercurio y quedará muy cerca en su máximo esplendor de la Tierra, quemará la Tierra, todo lo demás, hasta que llegue un punto en el cual se convierta, las estrellas masivas suelen convertirse en agujeros negros o cosas por el estilo, pero nuestro Sol es un Sol modesto, de mediano a pequeño, así que se convertirá probablemente en una enana blanca y ya no tendremos pues ese mismo tipo de situaciones que hasta ahora han ocurrido, pero cuando lo engulla va a ser dentro de muchísimo tiempo. Así que en términos humanos, diríamos nuevamente como en la primera, que es casi que necesario en términos humanos, pero en términos cósmicos es probabilísimo, porque va a llegar un día en el que ya no va a ocurrir más. Va a ocurrir en un futuro larguísimo, incontable para términos humanos, así que diremos que esto es probabilísimo porque en nuestros términos siempre va a ocurrir. Mañana saldrá el sol como todos los días. El lenguaje común, el lenguaje científico es contradictorio. Muchísimas gracias entonces por las precisiones que nos han realizado y muy interesante. El tercero, vamos a poner, esto es muy viejo, pongámoslo con algo que sea como más acorde a nuestra realidad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez recibirá el Premio Nobel de Paz. Cuéntenme, posible, contradictorio, tautológico, ¿cómo sería? Pues para mí sería contradictorio. Pues posible. Contradictorio, profe. Es que eso no es posible. Sería miedoso donde eso ocurriera. Ay, bueno, yo creo que esto es posible con un ínfimo valor de verdad, ¿no es cierto? Un 0.0 con no sé cuántos ceros, pero bueno, alguna posibilidad, habrá algún mundo en el que quizás esto llegue a ocurrir, incluso con Pastrana también. Con Pastrana eso sería casi que impensable, pero sino que ustedes no alcanzaron a vivir ningún periodo de gobierno Pastrana. Siendo muy niños, seguro se alcanzaron algún periodo de gobierno Uribe y han conocido pues de lo que ocurrió como para poder decirlo de una manera más precisa. Pero que haya alguna posibilidad, sí, remotísima, o sea, sí es remota, eso se acerca a lo que dijeron ustedes, se acerca a una contradicción, una posibilidad remotísima. Quizás puede que en algún momento digan que el proceso de desarme de las autodefensas gaitanistas fue un proceso impresionantemente pulcro, claro, que va a llevar a que reciban un premio Nobel de la Paz. Pues, vaya uno a saber, pero es un valor casi que ínfimo. Es cierto lo que dicen ustedes, es un valor muy pequeño. La siguiente. La persona que dice ser mi madre es realmente mi madre. ¿Cómo ven esa? ¿Quién me lo quiere contar? Una chica me iba a hablar. La persona que dice ser mi madre es realmente mi madre. ¿Quién me iba a hablar? Tautología. Dale, Alejandra, ¿cómo lo ves? Una tautología. Es una tautología. ¿Están de acuerdo todos con Alejandra? Yo sí. Perfecto. ¿Alguien no está de Yo acuerdo? también. Ay, levántame la mano si alguien no está de acuerdo. El que no esté de acuerdo, levántame la mano. Profe, yo. Dime, Darla, ¿por qué? ¿Qué rebelde? Cuéntame, Darla. Llevar la corriente al río no es malo. Bueno, pues digo que es probable, no falte. Bueno, aunque a pesar de ser madre adoptiva, es madre. El hecho es que sí son nuestras madres, pero si lo tomamos de manera moral, si una mamá digámoslo biológico, ¿no es cierto? biológica. Madre biológica. Si una mamá mamá biológica pues nos tiene, se podría decir que es tautología, pero si es una madre adoptiva, ya es un probable. No sería nuestra madre biológica, pero ¿Por sí qué lo dices, nuestra... Darla? Explícanos ¿Señor? un poco más. Pues yo que... La primera parte me dices, si es solo biológica, es probable. Si incluimos la adoptiva, es necesaria. No. Si es biológica, es tautología. Pero no falte que en realidad sea una madre adoptiva. Uno no puede descartar ninguna probabilidad. Muchas gracias. Entonces, miren, mis queridos chicos, esto que
ustedes dijeran que era necesario, no es necesario. Es muy probable, sí, es muy probable. Solo es necesario para un tipo de personas. ¿Quiénes de ustedes se han hecho pruebas de ADN? ¿Hay alguno de aquí que se haya hecho pruebas de ADN? No. Si ninguno se ha hecho una prueba de ADN, no podemos determinar con certeza que sea una madre biológica, ¿no es cierto? Biológicamente hablando. Aún si se parece. Yo me puedo parecer a muchas personas y no tiene que ser ni mi hermano ni mi papá. Y ahora, hay motivos que nos llevan a sospechar que sí lo es. Porque que nos haya aguantado esta cantidad de años, no, seguramente sí es la mamá. Porque ¿cómo pues que nos aguante tanto tiempo? Seguramente sí es la mamá. Es muy probable. Pero no sabemos qué puede haber ocurrido. Recordemos que en los hospitales han ocurrido con mucha frecuencia, ha pasado en países en vía de desarrollo con mucha frecuencia, cambian hijos, le entregan a las madres el hijo que no es. Había un tipo de fenómeno muy frecuente, no en la época de ustedes, ni siquiera en la mía, bastantes años antes, pero había un fenómeno muy frecuente en el cual habían personas que llegaban a donde familias en una situación deprimente y les decían, cuando se enamoraban de un niño muy lindo, de una niña muy linda, y les decían, le pagamos para llevarnos a su hijo y darle una vida maravillosa, etcétera. Ese fenómeno era muy frecuente. Es decir, hay muchas cosas que puedan ocurrir que nos lleven a pensar que tal vez quien creemos que es nuestra madre no lo sea. De hecho, hay casos en los cuales muchos niños han sido secuestrados en su infancia y si el secuestrador es el presunto padre o la presunta madre. Eso ha pasado con mucha frecuencia también. Entonces, no sabemos si son nuestros padres biológicamente hablando o no lo son. Simplemente hay una alta probabilidad, porque aunque haya muchos casos comparados con el número de nacimientos, es muy pequeño, ¿no es cierto? Claro, pero te pueden haber robado pequeña. Si tienen pocas fotos de ti, bebita, o quien sea, te robaron con el álbum familiar, mi querida Nata, te pueden haber robado con el álbum. Rompieron las fotos donde aparecía la madre biológica y se quedaron solo con las fotos de la bebé. O pusieron las fotos de otro bebé, Natalia. No seas optimista, pudo haber sido otra bebé y tú crees que eres tú. Entonces, mi querida amiga, aún así hay posibilidades de que ocurran cosas. Una foto no es suficiente como para poder estar seguros, pero sí es probable, claro. Es muy probable, es muy probable. Listo. Sí, claro. Hay hermanos mayores que hablan de que estuve en embarazo, pero tal vez sean parte de la confabulación. Bueno, eso no es necesario que tengamos tantas dudas, pero lo que es cierto es que no tenemos una certeza absoluta. Eso es lo único que queremos mencionar. No podemos decir que sea una certeza absoluta y aún puede ser una barriga de trapo, un bebé robado, etcétera. Tantas cosas que ocurren en la vida que no sabemos. Pero bueno, eso es otro asunto. El caso es que no es seguro, no es una tautología. ¿Hitler está vivo o muerto? ¿Cómo ven esa? ¿Quién me quiere contar? Pues yo puse contradicción. ¿Por qué, Michelle? Contradicción. Pues porque él está muerto, ¿no? Bueno, pues históricamente nos dicen que está muerto. Sí. Cierto, pero uno que no, pero igualmente sí, además que ya está muerto. No, ya por la edad no le dan, ¿no es cierto? Ya por la edad no sí, le ya dan. por la edad ya no. Es decir, es posible que haya sido falso y un montaje, lo que tantos conspiranoicos dicen, que realmente no se suicidó, que el cuerpo que encontraron fue de otra persona, que al igual lo que se dice, por ejemplo, de Pablo Escobar, que hubo personas a las que les hicieron cirugía plástica y que las hicieron pasar por ellos, que los mataron y que eran personas parecidas, pero que no eran... Bueno, los conspiranoicos tienen todo tipo de ideas y hay libros rigurosos que dicen que se fue a Paraguay. En Paraguay hay muchas comunidades que compraron los nazis para poder escaparse de los juicios de Nuremberg, y lo mismo pasó en Argentina, más fuerte en Paraguay, pero lo mismo pasó en Argentina, en Brasil, lo de los niños del maíz. Incluso hay quienes en los últimos 4 años sacaron la historia de que se había venido ahora para Colombia, pero usualmente Argentina y sobre todo Paraguay eran el lugar número 1
porque son lugares en donde muchos nazis se escaparon de los juicios de Nuremberg. Pero aún si eso hubiera pasado, ¿no es cierto? Eso fue en los años 40 y del 46 para acá estamos hablando ya de 80 años, estaremos hablando de un hombre que se acerque a los 150 años, pues bueno, ya sería muy difícil que pudiera tener algo de vida. Pero ese no es el punto. El punto de la frase, Hitler está vivo o muerto, me están diciendo que es contradictorio. ¿Todos están de acuerdo con que es contradictorio? Porque, No, profe, porque dan dos opciones, da vivo o muerto. Entonces, la respuesta sería que está vivo. Entonces, es probable. no Es te que tampoco enojes. ¿Cómo así no te enojes, Lisa? Es que me confundí. Muy buena tu argumentación. Te quedó débil la conclusión, pero la argumentación que hiciste, te aplaudo. ¿El conector lógico que tenemos es I o el conector lógico que tenemos es O? Profe, yo puse tautología. El conector lógico que tenemos es O. Si yo digo, Si porque fuera ahí tendría que estar vivo y muerto a la vez. claro, si yo digo, Hitler está vivo y muerto a la vez, no, eso sí es una contradicción. Eso es Schrödinger, el gato de Schrödinger está en la caja del gato de Schrödinger y está vivo y muerto al mismo tiempo. Es una contradicción, claro, sí es una contradicción si yo digo I, pero yo no dije I, yo dije O. Entonces, como yo dije O, si digo Hitler está vivo o está muerto, si está vivo, ¿es verdadera o es falsa la frase? Si estuviera en Paraguay o en Colombia o en Argentina tomándose un café o un mate de coca en Argentina, entonces si estuviera vivo y yo digo Hitler está vivo o está muerto, está vivo, ¿es verdadero o es falso? Es falso. Es verdadero porque yo estoy diciendo está verdadero. vivo o está muerto. Pero está vivo o está muerto. Si resultara que tiene 150 años y está vivo, pues se cumple la condición porque yo dije o lo uno o lo otro. Y si está muerto, ¿es verdadera o es falsa la frase? Verdadera. También es verdadera. Así que con un conector O, cualquiera de las dos opciones son viables. Es correcto. Yo digo, por ejemplo, Perenceja está profundamente enamorada de mí o Perenceja me desprecia. Si está profundamente enamorada, ¿se cumplió? Profe, no, porque no, Sí, no profe. tiene. Si yo digo o lo uno o lo otro, si se cumple una de las dos, si está enamorada, es verdadero. Y si no se cumple, si no está enamorada, sino que por el contrario me desprecia, también es verdadero con que se cumpla una de las dos. Cualquiera. Cualquiera de las dos. Yo les digo, por ejemplo, Profe, pero es que, por ejemplo, el hecho de que no lo ame profundamente no quiere decir que lo desprecie. no, sí, está en una de las dos. Pues, o sea, sí es una de las dos, eso sí. Sí, se cumple una de las dos. Cualquiera de las dos. Ok, sí. Cualquiera de las dos. Si yo puede que nada más tengo un pequeño deseo, un pequeño gusto, pero hasta ahí nada más. Sí, puede, o que sea indiferente. O tantas otras opciones. Bien. El asunto que les quiero mencionar, por ejemplo, es el siguiente. ¿El profesor va a dictar clase o se va a quedar durmiendo? Si son las únicas dos posibilidades, si no se quedó durmiendo, por lo tanto, ¿cuál es la única posibilidad? Si son las únicas dos. Que va a dar clase. Que va a dar clase. Ahí están ustedes de testigos. Entonces, así es el tema. Listo, chicos. Miren, es más, les voy a adelantar algo. Esto es de lógica 2, se los adelanto rápidamente. Hay dos tipos de O. Es decir, hay dos tipos de disyunción en lógica. La disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva es cuando solo una de las dos posibilidades se vale. Entonces, o está vivo o está muerto. Solo se vale una de las dos. Puse dos O's, esa es la disyuntiva. Puse dos O's. Si, para que esto sea verdadero, tiene que ser cierto solo uno de los dos. Si era el caso de las dos al mismo tiempo, sería falso. Pero ¿cómo les parece que en la disyunción inclusiva es verdadero? Por ejemplo, presten atención. Si viene una chica y le dice a su pareja, bueno, decíase de una vez, ella o yo, o viene un chico y le pone la misma condición a la chica, él o yo. Si ustedes están haciendo una disyunción inclusiva, que es una disyunción con una sola O,
Si se queda con él, es verdadero, porque siendo él o yo, dejó a la persona que le puso la condición y se va con la otra, verdadero. Si se queda con quien le puso la condición y deja a la otra, es verdadero, quedó con una de las dos. Pero cuando la O es inclusiva, si se queda con las dos, es verdadero. Así que si le ponen a ustedes una condición y les dicen ella o yo, él o yo, y usted se queda con las dos personas, es verdadero. Le está cumpliendo con la condición. No digan que se lo dijo su profesor de lógica. No, ya decía el profesor de lógica, me dijo que si me quedé con las dos, por lo tanto te estoy cumpliendo la condición que me pusiste. No, usted verá cómo pelea, pero es verdadero y después les voy a demostrar matemáticamente en lógica 3 que esto es verdadero si se queda con las dos personas. ¿Cómo debe ponerle la condición? O ella o yo, o él o yo. Ahí sí tiene que escoger, porque si usted le dice ella o yo, no que ella escucha, no, sino ella o yo, esa persona, si se queda con las dos, le está cumpliendo. Ahí ya saben, le está cumpliendo. Ahí ya después no me enreden a mí, yo no tengo nada que ver con la pelea, solo les estoy contando. Germán es obediente, pero solo hace lo que le da la gana. ¿Cómo es esa? Germán es obediente, entonces la de Hitler es Pues autológica. Contradictorio. que es obediente porque quiere. Amén. La única sería es que lo que le da la gana de hacer es lo que le dicen los demás. Esa sería la única posibilidad, ¿no es cierto? Esa sería la única posibilidad. Habría una remota posibilidad de que esto fuera verdadero si lo que le diera la gana de hacer es solo lo que le dicen los demás. Pero como nos lo están presentando, nos lo están presentando como una contradicción. Porque ser obediente sería lo contrario de hacer lo que uno quiera siempre, que suele ser ir en contra de las órdenes. Entonces, usualmente esto sería contradictorio. Usualmente, a menos de que se dé la condición que nos puso ¿quién? ¿Quién nos lo dijo? Yo, profe. Gracias, Luisa. Esa sería la única, que lo que le da la gana de hacer es justo lo que le dicen los demás que haga. Pero sería muy raro decir que hace lo que le da, que hace solamente lo que le da la gana y que lo que le da la gana se hace lo que le digan. Sí, sería muy extraño. Hay una remota posibilidad de que eso tenga algún sentido, pero es realmente muy escasa. Normalmente esto es una contradicción. Germán es obediente para hacer solo lo que le da la gana. Como Carlos es ingeniero y arquitecto, por lo tanto es arquitecto. ¿Cómo es esto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Claro, Verdadero. yo les digo a ustedes son estudiantes y son seres humanos, por lo tanto son seres humanos, ¿verdadero? Ustedes son, dime. No, profe, te iba a decir que era verdadero. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Natalia ganará el campeonato ahora como los dos años pasados. ¿Cómo sería ese? Probablemente. Probablemente. Aquí nos falta mucha información realmente, ¿no es cierto? Eso depende de la disciplina. Hay disciplinas en donde si ganas una vez ya vas a ser dominante de una manera impresionante. Conocemos algunos deportistas, por ejemplo, hay una colombiana de apellido Ibargüen que es impresionante en salto y que es casi que necesario. El nivel de probabilidad es muy alto porque es muy dominante. Al igual que Mariana Pajón. Lo que pasaba por ocasiones le gana. Usain Bolt era un verdadero monstruo, ¿no es cierto? O sea, era una dominancia impresionante, era un superhumano. Lo que pasó, por ejemplo, con Phelps, Ian Thorpe tuvo 2 campeonatos seguidos olímpicos siendo un monstruo, está rompiendo todos los récords. Y cuando Ian Thorpe estaba rompiendo todos los récords, apareció Phelps, y Phelps ya no fueron 2 olimpiadas, sino que fueron como 5 olimpiadas seguidas y todos los campeonatos mundiales. O sea, verdaderamente un superhumano. En ese orden de ideas, en ese tipo de disciplinas es muy alta la probabilidad. En otras disciplinas será probable en un nivel menor, nos falta información, pero hasta donde estamos no es necesario, ¿no es cierto? Es probable. El nivel de probabilidad no lo sabemos, puede ser pequeño, puede ser alto, dependiendo de la disciplina. Pero sí sabemos que no es necesario, sino que es probable. Liliana está cantando, pero está en silencio. Contradictorio. Digo que es contradictorio. ¿Alguien piensa algo diferente o todos están de acuerdo? Contradictorio. De acuerdo. Sí, es contradictorio. Estamos de acuerdo porque el acto de cantar implica precisamente lo que su nombre dice, cantar. Si yo estoy soñando que canto, lo que hago es soñar. Si estoy imaginando que canto, no estoy cantando, estoy
imaginando, ¿no es cierto? Perfecto, entonces esto es contradictorio. El candidato líder en las encuestas ganará las elecciones. ¿Cómo es esto? Probable, muy probable. Probable. Hay un detalle importante. Si estamos hablando de metodología de la investigación, esto es de posible alto a probable, de metodología de la investigación. Pero si estamos hablando es de un país en el cual fabrican candidatos y las encuestas son para fabricar candidatos y tendencias, esto se vuelve mucho más fuerte. El problema es que estamos sumidos en ese contexto, en un país en el cual se fabrican las tendencias. No es ni siquiera que verdaderamente esté punteando, se fabrica que puntea. Yo pago tanto para fabricar que punteo. Pongamos un país imaginario. Sí, pongamos un país imaginario, una nación platanera imaginaria, en la cual las tres principales encuestadoras, GUA, lo que quiera que se llame, y todas las demás, todas tienen contratos actualmente con el vigente presidente y todas trabajan para presidencia. Y todos ganaron contratos justamente por fabricar una tendencia de un personaje desconocido que nadie sabía quién era, que nada más era una figura prefabricada para que pudiera controlar la otra porque es un servidor de otra persona, es decir, es simplemente una persona que tiene jefe, o sea, es un presidente con jefe, y le fabricaron la tendencia de que él iba a ser el presidenciable, y lo subieron. Entonces eso depende mucho del lugar. Hay lugares en donde influye mucho más porque están fabricando al candidato. ¿Quién me iba a hablar? Eso es un país imaginario. Cuéntame. No, profesor, estaba colocando el ejemplo del país. Perfecto, perfecto, muy bien. Y el último, el presidente de Rusia nos felicitará en el cumpleaños. Entonces Vladimir Putin va a venir en su helicóptero y va a felicitar a Juan Felipe, o va a felicitar a Camila, o a María José, va a venir en su helicóptero para felicitarlos de cumpleaños. ¿Cómo es esta? Contradictorio. Para mí, contradictorio. O va a venir montado en su caballo, o en su oso, en lo que sea, o por siquiera, pues virtualmente nos va a mandar el mensaje. Esto tiene un nivel de probabilidad ínfimo, casi nulo. Pues no es nulo, quizás pueda pasar algo rarísimo. Usted va a Rusia, hace un concurso y va a felicitar por cumpleaños a una persona que gane un concurso, y si lo gana por casualidad, pues es un valor ínfimo, ¿no es cierto? Eso es casi que nulo, pero puede tener alguna posibilidad pequeñísima de que ocurra. No es contradictorio, pero sí se acerca a la contradicción. Es un valor muy pequeño. Bien, ¿quedó claro el ejercicio de hoy? Sí, profe. Sí, profe, muy interesante. Bueno, excelente. Entonces, un enorme abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Compañeros. Chao, compañero.